viene sobre una vida para convencer de pecado, esa persona se siente la más miserable de toda la tierra. Se siente la más indigna, se siente la más sucia, se siente la persona más corrompida. Y es ahí cuando Dios puede entonces venir a restaurar. Porque cuando alguien se siente bueno estando en pecado, cuando alguien se justifica a sí mismo, pues ya no da lugar para que Dios le justifique, pues ya se justificó él mismo. Entonces no está preparado para que Dios perdone. De modo que es importante que entendamos que Jesús, que Cristo vino por lo perdido, vino por aquello que se había descarriado, vino por aquello que estaba, como el caso de este hombre chino, en el fondo del pozo de la desesperación. Déjame platicarte otra anécdota que puede servirnos para ilustrar la enseñanza que estamos entendiendo el día de hoy. En una ocasión, cierto pastor, predicando sobre el pasaje de la mujer adúltera, y cómo esta mujer adúltera, a pesar de la vida que ella había llevado, tuvo la oportunidad de Cristo para arrepentirse, porque Cristo no la apapachó en sus adulterios. Sencillamente le dijo: vete y no peques más. O sea, la llamó a cambiar su vida. La llamó a arrepentirse. La llamó a que dejara sus pecados. La llamó a que dejara sus adulterios. Le dijo: vete de aquí, pero no peques más. Ya no sigas adulterando. O sea, no le dio una aspirina para su conciencia, sino que la llamó a un cambio de vida. Y bueno, hablando acerca de cómo Jesús había mirado con ojos de compasión y de misericordia a esta mujer que estaba en un pecado terrible, este hombre, este pastor, comentó en su predicación y dijo que el amor de Cristo era tan grande y su misericordia era tan grande que él estaba extremadamente interesado en salvar a los más perdidos, que aún estaría dispuesto Jesús a rescatar a aquellas almas que habían sido repudiadas por el mismo diablo. Si es que el diablo pudiera repudiar a alguien como demasiado miserable o perverso. O sea, este predicador dijo: Cristo es tan grande en su misericordia que aún aquellas almas que han sido repudiadas por el mismo diablo son vistas con ojos de misericordia por Cristo, cuando las personas quieren cambiar y cuando las personas están desesperadas en restaurar sus vidas. Y bueno, cuando este hombre terminó su predicación y terminó el culto, se presentó en el despacho del pastor una señora cristiana, diciendo que venía a protestar por la afirmación que él había hecho durante la predicación, diciendo que era una afirmación muy atrevida y que hacía poco favor a Cristo esa afirmación. El pastor escuchó el comentario de esta mujer que ya tenía mucho tiempo de estar escuchando, curiosamente, y bueno, seguramente no había habido cambios en su vida profundos, pero llegó muy molesta diciéndole: ¿cómo es posible que usted haya comentado eso? Que Cristo es tan misericordioso que aún aquel que ya fue despreciado por el propio diablo va a ser aceptado por Jesús. Y bueno, el pastor se disponía a explicar por qué él había expresado esto y la razón de su pensamiento, cuando de repente tocaron a la puerta del despacho del pastor. Y el pastor abrió la puerta y en ese momento entró una mujer de esas mujeres perdidas de la vida inmoral de aquella época. Una mujer que venía consternada y que venía a dar cuentas de su conversión, diciéndole al pastor: he cambiado mi vida, he decidido seguir a Cristo, he decidido el día de hoy entregar mi vida a Jesucristo para cambiar mi vida, para obedecerle, para amarle.
Y el pastor le preguntó, ¿por qué fue que tomó esta decisión? Y la pobre mujer le respondió, oh Señor, fueron aquellas palabras de que Jesús no rechazaría ni aún a los desechados por el diablo, las que me traspasaron y me dieron una luz de esperanza al entender que todavía había una oportunidad para con mi vida, de entender que aún Jesucristo tenía buena voluntad para conmigo. Yo me sentía tan vil después de mi vida de pecado, que aún en el infierno yo pensaba que las gentes deberían apartarse de mí. Pero el Salvador que usted ha descrito es exactamente aquel que yo necesitaba. Y por esto yo he acudido a Él. Es decir, Jesucristo es un Salvador que tiene el mayor anhelo, el mayor deseo de salvar a todos los seres humanos. Jesús no rechazó a estos pecadores que se acercaban a Él. Jesús no rechazó a los publicanos que venían a oírles. Por el contrario, Jesucristo los ministró. Por el contrario, Jesucristo les predicó las buenas nuevas. Mientras por el contrario los fariseos murmuraban y decían, ay, ¿cómo es posible que este hombre se siente con pecadores y con publicanos y coma con ellos? En esta parábola que estaremos estudiando el día de hoy, la parábola de las 100 ovejas y la una perdida, podemos ver, si regresamos a la parábola en Lucas capítulo 15, dice, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Esta parábola de las 100 ovejas y de la una perdida y de las 99 que teóricamente no se perdieron, algunos lo aplican a personas que un día caminaron con Dios, a personas que un día fueron cristianas, que fueron ovejas de Cristo, pero que se desviaron, que se perdieron, que durante su caminata tuvieron ciertos tropiezos por los cuales se desviaron del camino, por los cuales se apartaron del camino de la verdad, ofendieron a Cristo. Y es cierto, este pasaje puede aplicarse correctamente a alguien que un día fue oveja de Jesús, que caminó con Cristo, que fue cristiano y que se desvió. Y que Dios, en su misericordia, le quiere dar la oportunidad de restauración. ¿Sí? Pero también esta parábola puede enfocarse a personas que jamás hayan sido cristianas. ¿En qué sentido? Que un día todos los presentes, hayamos querido o no, fuimos ovejas de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces los presentes, aun y cuando en nuestra infancia a lo mejor ni siquiera amábamos a Cristo, o no lo conocíamos, o no lo obedecíamos, éramos ovejas de Jesús, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, los niños son de Cristo. Y es cierto, a lo mejor llegaste a una edad de la adolescencia donde comenzaste a pecar abiertamente y con conciencia y te desviaste y te rebelaste en contra de Dios. Y entonces sí, de haber sido parte del reino de los cielos, te apartaste de Cristo y comenzaste a servir al enemigo, a pecar en contra de Dios, a hacer lo malo. Y quizá tu juventud ha estado cargado o estuvo cargada de delitos, de pecados, de inmoralidades, de robos, de groserías.